¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de análisis financiero, para lo cual es importante que ustedes tengan a mano su libro de las consideraciones bancarias. Como ustedes ya han visto en la hoja de trabajo, tienen que realizar la tarea número 7. Y esto que voy a explicar ahorita pues va a ser un poco una forma de repaso y también explicando cómo van a hacer esta tarea número 7. Así que vamos a repasar un poco, vamos a basarnos en el ejercicio número 2, que está en la página número 13 y 14. Ahí solo nos da la información en la página número 13 de qué es lo que tenemos que hacer, y la forma de conciliación pues es lo que ustedes están viendo ahorita. Siempre comenzamos con el saldo del banco. Le sumamos a eso los depósitos en tránsito, que los depósitos en tránsito lo identificamos porque son los depósitos que aún no se han registrado en el banco. Los cheques en circulación los restamos, que son los cheques que no se han cobrado. Las notas de débito las sumamos, que las notas de débito son cantidades o valores que el banco aumenta a nuestras cuentas, para luego de eso restar la nota de crédito, que la nota de crédito pues son lo que el banco toma o lo que el banco resta de nuestra cuenta, para que nos dé al final un saldo conciliado. Entonces, el saldo conciliado en este caso pues en el ejercicio número 2, en el inciso F, nos da un saldo, que es saldo según los libros del depositante, ¿verdad? Que es a donde tenemos que llegar. Si nosotros partimos en un principio del saldo del banco, tenemos que llegar a un saldo conciliado, que es el saldo que tiene registrado el depositante, ¿sí? Haciendo estas operaciones. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la página número 17, lo hacen al contrario. En la página número 17 es el mismo ejercicio, los mismos datos, solo que ahí comienza con saldo del depositante. ¿Y qué ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que se hace al contrario. Ya no se inicia con saldo del banco, sino que nosotros tenemos que llegar al saldo del banco, que son los 24.869, que es lo que comenzamos acá. Lo que pasa aquí es que estamos comenzando ahora con saldo del depositante, y como vamos a hacerlo al contrario, entonces en lugar de sumar, restamos, aquí sumamos, aquí restamos y aquí sumamos, ¿verdad? Que es lo que yo tengo acá. Al final nos va a dar el saldo del banco, ¿sí? Comenzamos con depositante, le restamos los depósitos en tránsito, le sumamos cheque en circulación, le restamos la nota de débito y le sumamos las notas de crédito, y llegamos a un saldo del banco. ¿Por qué? En este caso se hace de esta forma porque se tienen los registros en los libros, ¿sí? ¿Qué es esto? Los 18.315, y lo que se quiere llegar es a esta cantidad, ¿verdad? Solo ahora lo estamos haciendo al contrario, ¿sí? Ahora, como siempre, tanto de esta forma como de esta forma, lo válido es lo que el banco tiene, ¿sí? Tenemos que llegar a eso, ¿va? Entonces aquí estamos haciendo eso, ¿verdad? Tenemos un saldo en el banco, ahora un saldo en libros, ahora queremos registrar todo lo que faltó para llegar a un saldo del banco. En la tarea número 7 les indica que hagan este mismo proceso partiendo de saldo del depositante, según el ejercicio número 3, que empieza en la página número 17 y lo tienen resuelto en la 19. Lo tienen de esta forma, ¿sí? Lo tienen de esta forma, que es lo que está en la página número 19, que es lo que ustedes han trabajado, que es partiendo de saldos del banco, ¿sí? Entonces, ustedes partieron de saldos del banco, que son 34.867,98, le suman los depósitos en tránsito, que está en el inciso H, luego le restan los cheques en circulación, que es el inciso G, aumentan las notas de débito, que es el inciso A, B y C, que si recuerda, pues las notas de débito son lo que nos va aumentando pues el banco, y las notas de crédito las restamos, que es el inciso D. Los cheques ajenos, aquí es importante esto, aquí se va a sumar, que es el inciso K. En los cheques ajenos, en las correcciones que yo les hice en las hojas de repaso, yo les decía que regularmente no se dan estos casos, ¿verdad? Porque se supone que si usted lleva un cheque, pues el cheque está registrado en nombre de una empresa o persona y tiene una firma también registrada, de modo que cuando hacen la comparación, pues no va a coincidir en nada.
Entonces no se da, pero aún así el libro no lo muestra, pues tenemos que manejarlo como dice el libro, ¿verdad? En este caso, para ir aprendiendo qué operaciones pueden existir. Los errores en cheques se suman y se restan. ¿Cuándo? Se suman cuando el valor correcto, que es lo que el banco operó, es mayor al valor que usted o que se registró en los libros. ¿Sí? Esa diferencia se suma. Si fuera al contrario, que el valor correcto es menor al valor que se registró en libros, pues la diferencia se resta. ¿Sí? Y para que nos dé un subtotal, luego colocamos saldo según la empresa, porque en este caso pues hay una diferencia y son 200 que sale de diferencia, según el ejercicio número 3 de la página 19. Cuando usted ya operó todo esto y está seguro de que incluyó todos los datos y los incluyó de buena manera, entonces, ¿qué pasa? Y si aún queda una diferencia, pues se coloca como diferencia por investigar, pero eso sí, lo va a colocar sabiendo de que usted ya operó todo de la mejor manera y que ya no hay ningún dato con dudas, sino que todos los datos fueron operados de buena manera. Entonces, y aún así quedan esos 200 o la diferencia que sea, pues es válido, ¿verdad? Es válido, siempre y cuando, les repito, los datos estén operados de buena manera, sí es válido. Ahora, el ejercicio número 7 dice que tienen que partir de saldo del depositante, ¿sí? Entonces lo van a hacer al contrario, si suma, resta, si resta, suma, ¿verdad? Y yo lo tengo de esta manera. Esta es la estructura que ustedes tienen que hacer. Obviamente aquí faltan todos los datos, ¿verdad? Que ustedes se encargan de hacerlo, pero para que ustedes tengan una idea de cómo se hace cuando estén haciendo la tarea, lo van a hacer de esta forma, ¿sí? Aquí ya les coloqué los signos, que es lo que tienen que hacer en cada una de las operaciones, y que al final nos va a dar estos mismos 200 que salen de diferencia aquí, ¿sí? Y eso quiere decir que está bien. Si en dado caso ustedes no les da estos 200 que salen aquí, en donde dice saldo por investigar de esta forma, entonces es porque algún dato lo trabajaron mal. Entonces traten de poner mucha atención a eso. Ya están todos los valores en la página número 19, así que solamente es de volverlos a colocar y en lugar de sumarlos, restarlos, o en lugar de restarlos, sumarlos, según sea el caso. Y ya con eso, pues obtienen el resultado de la tarea número 7, ¿sí? Pero recuerden eso, su comparación va a ser estos 200 que sales, que tiene que ser lo mismo que queda acá. Los datos van a ser ahora al contrario, pero la diferencia va a ser la misma. Y es así como ustedes tienen que hacer esa tarea. Como último dato, estas tareas las pueden hacer ustedes en hojas de 2 columnas, o si ustedes quieren lo pueden hacer también en un documento como el que tengo en Excel, y cuando corresponda mandar las tareas, como lo hicimos como esta vez con las hojas de repaso, pues ustedes pueden adjuntar el documento en Excel, ¿verdad? Solamente identifican el documento con su nombre y el curso, pues yo ya sé de quién corresponde, ¿verdad? Ahora, si no tienen acceso a una computadora o creen que es muy difícil para ustedes hacerlo, entonces lo pueden hacer en el cuaderno, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente por acá. Vamos a continuar con el curso de análisis financiero, y en esta ocasión, si ya observaron la hoja de trabajo, entonces vieron de que tienen como tarea hacer la número 8, y en el cual nos dice que se elabora una consideración bancaria del ejercicio número 4 partiendo de los dos saldos. Para esto vamos a tomar como ejemplo el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, que está en la página 24, ahí nos muestra un ejemplo o un primer ejemplo de cómo se hace una conciliación partiendo de los dos saldos a la vez. Y es que en esto, si ustedes pueden observar acá, lo que estamos haciendo es una comparación nada más. ¿Y cuál es nuestro saldo al que tenemos que llegar? Es el saldo conciliado. O sea, que es el saldo de la empresa. Entonces, para eso, de primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es hacer una conciliación partiendo del saldo del banco y operar cada uno de los incisos como que estuviéramos haciendo la conciliación normalmente. Luego de eso, agregamos una columna más, en este caso le colocamos como nombre empresa,
Y entonces aquí es donde vamos a distribuir los datos de diferente manera y vamos a restar y sumar en base a lo siguiente. Ya cuando tenemos esta conciliación, que esta conciliación es la misma que ustedes tienen en la página número 19, es la misma, estas dos primeras columnas es la misma que ustedes tienen en la página 19. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Ahorita van a ver. Y es lo siguiente, es que entonces en saldo de la empresa colocamos acá en la misma dirección que saldo del banco y hacemos lo mismo, los mismos subtotales. Cheques en circulación corresponden al banco, se los restamos al banco. Las notas de débito en el banco las sumamos. Ahora las notas de débito corresponden a estos cargos o a estos descuentos que ha hecho el banco hacia nosotros, de modo que corresponden en la empresa, ¿sí? Y van a restar el saldo de la empresa. Lo anotamos acá y lo eliminamos de banco. Esto está restando. La nota de débito en la empresa restan. ¿Qué estamos haciendo acá? Es una conciliación empezando del saldo de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Juntando y comparando los datos, solo que ahora los distribuimos en base a dónde corresponde o a quién corresponde. La nota de crédito, en este caso, en la conciliación nosotros se la restamos al saldo del banco, pero en la empresa corresponde a un beneficio, a un aumento de saldo. Entonces colocamos en la empresa los 8,000 quetzales y lo quitamos de banco, ¿sí? Luego de eso, los cheques ajenos. Los cheques ajenos sí corresponden meramente al banco, porque el banco es el que tuvo el error de pagarlos en nombre de nosotros. Entonces, por eso es que se coloca en el lado del banco. Los errores en cheques. Cuando hacemos la conciliación del banco, se suman los errores del cheque, pero, y se resta en este caso, pero en base a lo siguiente. Dice que el valor correcto fueron 450, eso es lo que se pagó, eso es lo que estaba escrito en el cheque. El valor incorrecto 405, la diferencia de 45 quetzales, entonces corresponden a la empresa. Y en la empresa van a restar, ¿sí? Luego, el otro error en cheques que nos menciona es que hay una diferencia de 18 quetzales, que el valor correcto lo pagó el banco por 635 y la empresa lo registró por 653. Fue mayor. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo colocamos en la empresa. Regularmente los errores en cheques pues se van a colocar en el lado de la empresa y lo vamos a sumar. Y si se recuerdan, en esta conciliación hay una diferencia por investigar de 200 quetzales que se coloca en el lado del banco y nos queda nuestros saldos cuadrados. Eso es lo que se hace cuando comenzamos de ambos saldos, ¿sí? Una comparación y una distribución en base a quién corresponde o quién se hace cargo de dichas operaciones. Ahora, pasemos al ejercicio número 4. Y para este ejercicio número 4, la conciliación bancaria la tienen en la página número 26. Voy a explicar algo rápido qué es lo que ocurre acá. Y es que comenzamos con los saldos del banco. Fijémonos nada más en estas dos columnas primero. Y es en la conciliación que aparece ahí en el ejemplo. Saldos del banco, que es el inciso G, más depósitos en tránsito, inciso C, menos los cheques en circulación, que es el inciso D, menos cheques prescritos, que es el inciso E. Si ustedes pueden observar la descripción de este inciso E, ya transcurrieron más de 6 meses, de modo que este cheque ya no se puede pagar. Luego las notas de débito se suman, que es el inciso B, se restan las notas de crédito, que es el inciso F. Los errores en cheque, en este primer caso, el inciso H se suma en relación a la conciliación del banco.
se suma la diferencia, que son de 270, porque el banco lo pagó por 300 y nosotros lo teníamos registrado por 30 quetzales. Entonces esa diferencia la sumamos al saldo que corresponde ahí en el banco. Luego el siguiente error en cheque pues se resta, porque el banco lo pagó por 18 quetzales y nosotros lo teníamos por 180. Entonces nosotros como que estábamos retirando de más. Por lo tanto, esa diferencia la colocamos para que reste a lo que tenía el banco. Entonces, ahora, ¿qué corresponde? Colocar y distribuir las cantidades si corresponde en banco o empresa. Aquí ustedes les corresponde ahora analizar en qué momento va a sumar o en qué momento va a restar, y en qué momento es o en qué momento pertenece a la empresa y en qué momento queda registrado en el banco. Dicho de otra manera, ¿quién es el responsable de estas operaciones que aparecen acá? Entonces va a ser cuestión de análisis, pero aquí les dejé la estructura y al final pues nos tiene que quedar con los mismos valores que dicen acá. La diferencia es que los saldos van a estar distribuidos conforme a al análisis que ustedes puedan hacer. Entonces, eso es lo que corresponde en la tarea número 8, para que ustedes lo puedan realizar. Por favor, depende mucho del análisis que ustedes le vayan a dar y cómo lo puedan entender para hacer esto de la conciliación partiendo de ambos saldos.